Esta es la clase que corresponde al final del tema transportes. Le damos la bienvenida a los que se han incorporado en esta parte, a la profe Alexandra y todos los que entraron ahora. Bueno, entonces, vamos a formalizar, de acuerdo a Silverton, este tema de la transportes en masa o mediados por vesículas. Obviamente que retoma separando de otra manera la endocitosis. Nosotros decíamos, endocitosis incluye a la fagocitosis. Silverton hace una pequeña diferenciación acá y dice, por un lado está la fagocitosis, se engullen partículas en los fagosomas, sean heterofagosomas con vesículas con contenidos de fuera de la célula que son incorporados mediante una vesícula especial, el heterofagosoma o simplemente el fagosoma. Y también dice que la endocitosis es un proceso donde la superficie celular genera estas vesículas con material incorporado, que nosotros decíamos en general se conocen como endosomas. Y los endosomas son vesículas pinocíticas cuando incorporan no tan selectivamente todo un jugo, digamos, una solución con solutos que son apreciados por la célula y que pueden ser de diferentes naturalezas. De hecho, yo les decía, pueden ser partículas proteicas, aminoácidos, lípidos, en fin. De cualquier manera, cuando el proceso es muy selectivo, se hace mediante la toma de la sustancia muy específicamente por un receptor en la membrana, y entonces en ese caso se conoce como endocitosis mediada por receptor. Es muy específico y utiliza lo que se llaman las vesículas cubiertas o recubiertas con clatrina, que son, ahora les voy a mostrar, y finalmente la fotocitosis, que es un transporte que atraviesa la célula mediante lo que se denominan caveolas. Esto lo vamos a explicar ahora. Acá tenemos el grafiquito que estuvimos usando antes, en donde decíamos que la endocitosis podía ser una fagocitosis, pinocitosis o endocitosis mediada por receptor. Y mostrábamos en este gráfico una autofagia, es decir, digerir con los lisosomas un contenido propio celular, o una heterofagia con contenido en heterofagosoma, contenido de afuera. También vamos a decirlo, nomás no hay tiempo para decir toda esta explicación, pero cuando una célula también está en apoptosis, o sea, en una muerte celular normal, que ha sido programada por los genes en estas células y tejidos, básicamente lo que hace es activar una digestión generalizada de sus membranas y por lo tanto pierde, digamos, este límite celular y comparte ahora su contenido con el medio circundante, por lo tanto es una muerte celular con una autofagia o autolisis, como se dice, lisar un componente, una sustancia, se refiere normalmente a sustancias orgánicas. En este sentido, la lisis celular sería una degradación celular. La lisis de las moléculas X es degradar estas moléculas, ¿no? Pero en general el término lisis se refiere a lisar o romper, degradar, romper componentes vivos, ¿no? Bien, en este gráfico Silverton nos presenta una fagocitosis que es muy generalizada y muy estudiada, que es la fagocitosis que realizan las células de limpieza de nuestro sistema inmune
o sea, las células de nuestro sistema inmune que hacen limpieza de detritos, basuras, por decirlo así, detritos, restos celulares o células ajenas al organismo, y estas células se conocen en general como fagocitos. Los fagocitos, que sería esta célula que está aquí, los fagocitos celulares son células especializadas en la fagocitosis de contenido heterogéneo que puede ser extraño a nuestro organismo o provocador de desequilibrios y enfermedades, como son las bacterias patógenas. En este caso han puesto una bacteria, un posible patógeno, que es detectado por este fagocito, y los fagocitos tienen muchos lisosomas primarios en su interior. En la membrana del fagocito hay proteínas especializadas que con su componente glucídico, recuerden que el glucocáliz era de reconocimiento, puede reconocer que la proteína bacteriana no es una proteína perteneciente al organismo. Por lo tanto, la adhiere y hunde o invagina su membrana realizando el proceso de endocitosis, fagocitosis. Esto sería ahora un heterofagosoma, y entonces procede el lisosoma primario a unirse, generando el lisosoma secundario más grande, de contenido heterogéneo, que nos indica que simplemente está haciendo digestión celular de una bacteria. Las bacterias obviamente se lisan, es decir, mueren por los agujeros, primero que le provocan las enzimas hidrolíticas del lisosoma. Recuerden, las hidrolasas de proteínas, las hidrolasas de lípidos y de glúcidos. Esta bacteria tenía una pared celular especial que tenía proteínas y glúcidos y que es digerida. Y luego el contenido interno de la bacteria. Muchos componentes simples de esta degradación van a salir por la membrana del lisosoma y van a empezar a circular en el citoplasma de la célula, y esta lo utiliza. El resto va a ser una vacuola residual y va a volcar su contenido residual por exocitosis hacia afuera. ¿Cuántas veces puede hacer un fagocito esto? Y muchas veces a lo largo de su vida, hasta que él mismo esté desgastado y provoque su propia digestión, su autolisis. Entonces tenemos endocitosis, exocitosis y el reciclado de membrana, que es otro proceso favorecido por las membranas que van y vienen entre las vesículas que entran y salen. Unas por endocitosis entran membranas y otras membranas que se reponen, porque al hacer exocitosis se recibe membrana en la membrana plasmática. Y esto se conoce, digamos, como un reciclado de membranas, ¿no? Ahora lo que vamos a justamente tratar de abordar es un caso especial que es el caso de la endocitosis mediada por receptor. Para lo cual, si me lo permiten, vamos a comenzar paso por paso. En este caso particular, lo que vamos a intentar abordar es si la célula requiere si esta célula requiere un ligando, que sería este rombito amarillo, es una sustancia que a la célula le vendría bien disponer, por lo tanto, previamente ha puesto receptores específicos integrales en la membrana, cuyo lado externo tienen un sitio de unión o afinidad para unirse a este ligando o sustancia. Lo que ocurre luego es que entonces varios receptores forman un complejo receptor-ligando
y se van saturando con la sustancia. A medida que se forman los complejos receptor-ligando, ciertas proteínas de la membrana van acumulándose en el lado interno de la membrana, marcándola. Estas proteínas específicas se llaman la familia de las clatrinas, o decimos la proteína clatrina. Esta proteína marca la membrana en donde se están acumulando los complejos ligando-receptor. ¿Para qué? Porque ellas van a hacer que la actina de la cubierta celular comience a mover la membrana por dentro para obligar a hundir toda esta porción con estos complejos. De tal manera que lo que va a formar es un endosoma que se va a separar de la membrana plasmática, pero este endosoma tiene mirando hacia adentro al ligando unido a su receptor en la membrana. Y en este momento dejó de tener sentido marcar la zona de la membrana que debía ser invaginada o convertida en una vesícula. Por lo tanto, ahora la clatrina se va a ir desprendiendo. Ahora esta vesícula pasó a ser un endosoma, digamos, cualquiera, y va a ser tratado como tal. Por lo tanto, el primer paso es liberar al ligando de su receptor. Ahora vamos a tener un endosoma real con el contenido que la célula requirió incorporar. Ahora los receptores van a separarse en una sección de la membrana y nos van a quedar solamente una vesícula con el contenido importante que tiene dos caminos. Lo más común que ocurra es que se encuentren con, digamos, el reciclado de los receptores que van como membrana pura a ponerse, a adicionarse a la membrana plasmática y volver a exponer los receptores. Esto ha sido el camino de reciclado de los receptores. Y esta vesícula con el contenido que buscábamos, con todo este proceso, va a unirse al lisosoma primario y a digestión, si se requiere. Si esto es tan complejo como, por ejemplo, decir es un péptido o un polipéptido, bueno, ir a digestión. Si es un triglicérido, colesteroles o derivados, van a ir a digestión para llevarlo a lo más simple que pueda difundirse por la membrana y disponerse en la célula. Si no requiere digestión y ya está listo, directamente pueden ser liberados en el citoplasma donde se los requiera, ¿no? Otro camino posible es que esto requiera pasar por el Golgi para que se le adicionen, por ejemplo, glúcidos, para que se le adicionen proteínas o lo que se requiera y arman una sustancia de exportación o de secreción. Entonces, la vesícula aquí es una vesícula de transporte, entonces, de receptores que se reciclan y el ligando va al Golgi o directamente a ser utilizado por la célula. Uso interno o exportación. Un transporte que nosotros hemos dicho bastante de él es el transporte transepitelial, ¿no? El transporte transepitelial es aquel donde las sustancias pasan de un compartimiento externo por dentro de las células y pasan al líquido extracelular del medio interno. Obviamente que un externo, dijimos, puede ser por fuera de la piel, no sería este el caso porque son células altas, pero acá estas células cilíndricas nos llevan a pensar en la absorción que hacen el epitelio absortivo intestinal, el que vimos como cilíndrico, alto, con las microvellosidades de aumento de la superficie en la cara apical, o los que funcionan muy parecido a estos, que son el epitelio de los túbulos renales. Eso lo vamos a ver en el capítulo 19 pronto. De cualquier manera, se trate de los túbulos del riñón o el gran tubo, digamos, del intestino. Acá tenemos la luz del órgano con el contenido mezclado. Muchos de estas sustancias son
apetecibles para ser vueltas, absorbidas hacia el medio interno para no perderlas en las heces o en la orina. Si las dejamos en la luz, van a ir a parar afuera del organismo con la orina o las heces. Entonces, estas células absortivas, ¿qué es lo primero que tenían que tener? Primero, uniones estrechas que impidan que cualquiera de estas sustancias pasen sin control al medio interno, porque podrían ser toxinas, venenos, bacterias que nos podrían enfermar. Este medio interno, ¿qué es? Por ahora el líquido extracelular que está debajo de las células, acá está la lámina basal, acá hay un conectivo y después este jugo entra a los capilares sanguíneos y va hacia toda la economía, medio interno. Entonces, lo primero que teníamos que tener es uniones ocluyentes o estrechas taponando estas luces entre las células. Segundo, aumentar la superficie de absorción en la cara apical para tener en vez de unos poquitos micrómetros cuadrados, cientos de micrómetros cuadrados de absorción por célula para aumentar la velocidad de la absorción. Tercero, colocar en la membrana apical alguna de las proteínas de transporte que nos interesen para transportar las sustancias. Ejemplo, si esta sustancia verde importa, pero puede atravesar, por ejemplo, la membrana por un carrier o proteína transportadora, es importante que los genes de la célula hagan que en el citoplasma de la célula se armen estos carriers específicos y se coloquen en la membrana. Puestos los carriers en la membrana apical, acá adentro no hay sustancia, o puede haber uno o dos, pero acá hay mucha. Por gradiente de concentración, esta sustancia va ser ingresada por los carriers al interior celular. Ahora, si se llena la célula, igual a la concentración, no hay más gradiente y deja de entrar. Pero como la célula hace transporte transcelular en epitelio o transepitelial, acá se puede decir transepitelial, en la base, en la cara vasolateral de la célula, membrana basal de la célula, ahí coloca un transportador nuevamente, que entonces, como aquí esto se va a ir hacia la sangre y va a quedar a baja concentración, va a salir de la célula. Entonces, transportador encuentra poco porque hay transportador en la membrana basal que lo saca al medio interno y la sustancia sigue entrando. Conclusión, la sustancia pasa todo el tiempo por las células. ¿Usted comió verde? Bien, no tiene en el intestino. Entonces el intestino lo absorbe a verde todo el tiempo después de comer para que pase a la sangre y a todo el medio interno. Segundo caso, hay una sustancia violeta triangulito que, como verán, no encuentra ni receptores, ni canales, ni carriers, entonces triangulito no es transportada. Tercer caso, no hay aquí, al menos proveniente de los alimentos, sustancia roja, pero sí está en el medio interno y aparentemente, como hay un exceso en el medio interno, o bien es una concentración tóxica para el organismo, cualquiera de estas dos circunstancias hacen que este transporte transcelular saque a la sustancia roja hacia la luz del intestino para que salga luego del cuerpo con las heces. Por ejemplo, roja puede ser un exceso de alguna sustancia, como por ejemplo exceso de algún lípido, puede ser exceso de una vitamina, puede ser exceso de un ion, puede ser exceso de urea o algún nitrogenado, en fin, puede ser exceso de calcio, cualquier exceso o tóxico, una toxina bacteriana, por ejemplo, puede salir así. Aprovechando que el gradiente tiene dirección medio interno a luz intestinal, bueno, ponemos un poro siempre abierto en la membrana basal, ¿sí? Eso permite que ingrese a la célula por gradiente y acá podemos colocar o bien un carrier
para que aproveche el gradiente y lo saque, o bien, si fuera que aquí ya hay mucha concentración, poner una bomba para que impulse con gasto de energía esta sustancia. Lo normal es tener un canal siempre abierto y un carrier apical, y con eso nos aseguramos que la sustancia sale. Hay un caso que es el transporte paracelular, que por ejemplo ocurre con el agua y el cloruro a nivel intestinal, y es, bueno, siguiendo sus gradientes, difunden, pueden pasar por zonas donde la unión ocluyente o estrecha los deja pasar, y se reincorporan a demanda siguiendo sus gradientes hacia el medio interno. Entonces tenemos transporte paracelular o reabsorción paracelular, absorción o reabsorción, transcelular o transepitelial, y la secreción, que es el organismo le agrega a las futuras heces o orina lo que quiere secretar, o sea, liberar a propósito para que sea llevado al exterior. Bien. Aquí tenemos otra. A ver. Bien. Aquí tenemos otra figura en donde, para comenzar, siempre antes de ponerse mal, primero miren bien todo lo que tiene nombre, ¿sí? Acá dice transporte transcelular de la glucosa. A ver qué es lo que hay que cerrar aquí. Bueno, quiere decir transporte de la glucosa que va a pasar por dentro de las células absorbentes epiteliales, y pensemos, la glucosa siempre es requerida por las células del organismo, entonces va a ser desde algún contenido, por ejemplo, intestinal o renal, hacia, o sea, por dentro de las células, reabsorbiéndose hacia los líquidos extracelulares o medio interno. Lo que tienen es, como dijimos, luz renal o intestinal, las células absorbentes, que las han hecho anchas para poder explicar. Acá estaría su membrana basal y el líquido extracelular, que ya sería el medio interno. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La glucosa, de nuevo, es un cuadradito violeta. Entonces, las células podrían poner un carrier aquí para permitir seguir el gradiente. ¿Cuándo? Y yo comí mucho dulce, mucha harina, mucho azúcar, entonces tengo mucha glucosa rápidamente disponible en el intestino. Pero eso puede funcionar al principio, porque rápidamente la concentración de glucosa va a bajar y va a aumentar en mi medio interno, en mi sangre. Entonces, en realidad, muy prontamente voy a tener una baja concentración de glucosa en la luz del intestino o del riñón. Entonces, opera el mecanismo que explicábamos en la clase anterior. La baja concentración de glucosa es bombeada hacia adentro de la célula para luego sacarla hacia el medio interno. Esa es la reabsorción transcelular o transporte transcelular de la glucosa. Pero, ¿cuál es la energía que se gasta? ¿Se pone una bomba de glucosa? No. La bomba ya trabajó. Es la bomba sodio-potasio TPasa, que había concentrado cargas positivas fuera, dejando mucho sodio fuera, y esto es como tener un montón de individuos acumulados esperando que se les abra la puerta para poder entrar. Entonces es una energía potencial de potencial electroquímico del sodio. ¿Por qué? El sodio fue acumulado afuera y poco dentro, entonces por gradiente químico quiere volver a entrar para equiparar concentraciones. Y por gradiente eléctrico, como toda la zona externa de la membrana es muy positiva
y la interna menos positiva, y decimos negativa, entonces el sodio es positivo y va a tratar también de alejarse de los otros sodios positivos, la carga positiva reinante fuera, tratando de entrar por su gradiente eléctrico. Entonces, el sodio ingresa o pretende ingresar a la célula por gradiente químico, por gradiente eléctrico o, dicho más simplemente, por su gradiente electroquímico. Tiene cerradas las puertas. Entonces yo tengo ahí una energía potencial, una energía acumulada electroquímica. Cuando yo permita que el sodio le abra la puerta e ingrese, ese bajón de energía, que es como dejar caer una pelota o caer el agua de un balde, lo aprovecho para empujar que ingrese la glucosa contra gradiente. Lo que hemos hecho es cotransportar sodio GLU, o sea, NaGLU. Uno, aprovechamos la bajada de energía para empujar el ingreso de otro contragradiente, que es la glucosa. De esta manera, ahora tenemos ingreso sodio más sodio a la célula e ingreso glucosa a la célula, que ahora está la glucosa en alta concentración y el sodio en baja. ¿Por qué? Porque, muy inteligente las células, en la membrana basal tiene muchas bombas sodio-potasio ATPasa. ¿Y qué hacía esta bomba? Tomar a todo sodio interno y volcar 3 hacia afuera y permitir el reingreso de 2 potasios. Entonces, estas bombas van limpiando de sodio el interior celular, manteniendo baja la concentración de sodio y permitiendo que entonces siga su gradiente cuando le permitimos el ingreso. Mientras, la glucosa, ¿qué sucede? Que en general es usada y está en baja concentración porque las células la están tomando en el medio interno. Entonces, baja glucosa la forzamos a entrar por transporte activo, pero secundario, porque ya el primario se había hecho, que era el sodio. Por transporte activo secundario, forzamos a la glucosa a ingresar, ahora se va concentrando en la célula, pero como afuera, en el medio interno, la glucosa es baja porque todas las células la toman, siguiendo su gradiente, atraviesa la membrana basal. Entonces, específicamente, ¿qué logramos con este proceso? Que con el trabajo que habían hecho en el transporte activo primario las bombas, hemos obligado a la glucosa de baja concentración a entrar al medio interno. En transporte transcelular, a través de todo el citoplasma de la célula absortiva renal o intestinal. Acá las leyendas nos terminan de explicar bien. Este transportador es un carrier que ahora no está usando energía de ATP, porque la energía la había usado la bomba acumulando el sodio fuera. Esto es una energía que habíamos reservado. Es un carrier ahora que cotransporta en forma sin porte, en la misma dirección, NaGLU. Por eso, este es el, bueno, como les dice ahí, el sin portador sodio-glucosa. Introduce glucosa a la célula en contra de su gradiente de concentración y utiliza para ello la energía almacenada en el gradiente de concentración del sodio generado en el transporte primario de las bombas. 2. ¿Cómo se llama este transportador? Que deja que la glucosa, o sea, la toma triqui, la transporta. Acuérdense el triqui porque es bárbaro. Los carriers hacen triqui, para mí funciona. Bueno, entonces, este carrier es el famoso GLUT. Es un carrier que transporta pasivamente, en difusión facilitada, a la glucosa. De mayor a menor concentración, difusión facilitada por transportador o carriers GLUT. Y tercero, bueno, la sodio-potasio, la bomba, sodio-potasio y ATPasa, que está haciéndolo gastando energía porque es un transporte activo y primario. Y esto permite mantener la baja concentración de sodio en el líquido intracelular.
¿Mm? Muy bien. Bueno, pensemos que algo de esto debe tener que ver cuando las personas tienen mucha glucosa circulando fuera, que ingresan al medio interno y que después uno les encuentra altísima en sangre, glucosa alta en sangre que no entra bien luego a las células y obviamente este proceso está dificultado. En los diabéticos la glucosa interna del plasma sanguíneo y del medio interno está alta. Entonces, este proceso está prácticamente inhibido. En ese caso, la persona gasta energía para incorporar la glucosa. Así de sencillo. Bueno, esto es el paso a paso. Y finalmente, el último transporte importante tiene un nombrecito particular y es la transcitosis. Cito es célula. Trans a través. Entonces, la transcitosis es pasar en vesículas a través de todo el cuerpito de la célula. Anteriormente no usamos vesículas. Este caso se explica mucho mejor cuando tenemos sangre contenida en un tubo muy delicado que es el capilar sanguíneo, cuyas células son un endotelio chato, que son las células endoteliales, ¿sí? Un epitelio chato que era el endotelio, y que acá está nombrado como endotelio de un capilar, porque podría ser endotelio de una arteriola, de una vélula, pero en este caso es de un capilar. Este endotelio mira por una cara de las células hacia el plasma de la sangre, en la cual están suspendidos los glóbulos rojos y blancos y plaquetas. Del otro lado, ¿qué hay? Líquido intersticial, líquido extracelular que ya sería parte de los tejidos. Entonces, cuando en la sangre, porque hemos comido y empieza a circular, o porque lo fabricó alguna célula de otro tejido y lo liberó, aparece un contenido en el plasma que debe ser pasado de las células y puesto de la sangre, perdón, y puesto a disposición de las células. Entonces, el endotelio capilar facilita esto, transportando esta sustancia hacia las células. ¿Por qué fenómeno? Por la transcitosis. Toma, entonces, como si hiciera pinocitosis del plasma, y toma a estas moléculas